Ah, doctora, nada más si puede aceptar a Pili, es que ella es la que comienza. Ya la acepté. Ah, ok, gracias, doctora. Ya, doctor, es que no me habían aceptado y ya empezaba. Perdón. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a empezar entonces. Bueno, pues vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca de los linfomas no Hodgkin. El equipo está conformado por mi compañera Vale, por Alejandra, por Ale y por Jessica. La que sigue, por favor. Bueno, primero les hice como una pequeña introducción para poder diferenciar los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Yo les hice esta tablita porque fue como lo más resumido que pude, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leí el tema dije, pues los dos tienen el mismo nombre, no vaya a ser que me confunda a la hora del examen o así. Y pues bueno, la tablita se resume en esto. Tenemos por un lado los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Del lado de los linfomas Hodgkin tenemos que únicamente va a ser un 10%, o sea, realmente la mayoría de los linfomas. Sin embargo, es como mucho más patognomónico para reconocerla. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, en cuanto a los linfomas no Hodgkin, vamos a tener que es mucho más frecuente que hay una variedad súper amplia de tipos de linfomas no Hodgkin. Ahorita vamos a tocar algunos y vamos a ver algunas clasificaciones. Sin embargo, pues hay que aclarar que no vamos a ver todos y que el tema pues es bastante, bastante amplio. En cuanto a las células, tenemos por un lado que dentro de los linfomas Hodgkin vamos a tener a la célula de Rett-Steinberg. Esta va a ser un derivado de los linfocitos B, como nos habían mencionado nuestras compañeras en la exposición pasada. Y bueno, en cuanto a los linfomas Hodgkin, no vamos a tener como una célula que digas es patognomónica, ya con esta lo identifico en el microscopio. De hecho, va a ser variable dependiendo de el tipo de linfoma que tenga. Pero tenemos que saber que la mayoría, o sea, el 90% vienen de células de los linfocitos B y solamente un 10% de linfocitos T. Esto va a depender de la enfermedad que se tenga y lo vamos a ver posteriormente. Bueno, ahora a la hora de clasificarlos y de realmente saber si es una o es otra, nos vamos a apoyar aparte en el microscopio con marcadores. Los marcadores tumorales que se tienen para el linfoma Hodgkin es el CD30 y el CD15. ¿Qué podemos hacer aquí para aprender los marcadores? Bueno, yo lo que hice es pensar células de Steinberg, o sea, como que suena a 30, no sé cómo decirlo, Strain, en la palabra train, ahí pues podemos relacionarlo con el marcador CD30 y bueno, si dividimos 30 entre 2 es 15, entonces pues el mismo nombre de la célula nos está diciendo cuáles son sus marcadores. Y bueno, en cuanto a los no Hodgkin, tenemos que sus marcadores van a ser CD20, que viene del linfocito, y CD3, 4 y 8. ¿Cómo nos aprendemos esto? Pues viene del linfocito B, de 20, o sea, igual lo dice como que en la palabra. Y bueno, pues de los otros, la verdad es que no encontré una mnemotecnia, pero pues no está tan es 4 y 8. Y bueno, vamos ahora a hablar acerca de la diseminación, igual de entre estas dos. Espera, Pilar, creo que como que te acercas y te alejas del micrófono, entonces de repente te escuchas muy bien y de repente ya no te escuchas. Es que mi internet está muy chafita, doctora, pero a ver, me voy a acercar un poquito más para que si se deja de escuchar, me dicen igual. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, más bien se oye como si te alejaras del micrófono, es como lo que se oye, pero a ver. Quietecita para que no se eche a perder esto. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora acerca de la diseminación. Dentro de los linfomas Hodgkin, como ya nos han explicado, la diseminación es linfática, entonces va a ser como que más localizada. Podemos ver exactamente pues como que dónde está. Y pues una de las localizaciones que se tiene es supradiafragmático. Y en cuanto al no Hodgkin, vamos a ver que es hematógena. Y pues por lo mismo de que es hematógena, esta sangre va a ser difuso, más difícil a la hora de Ay, espérame tantito. La afección externa, la parte del linfoma Hodgkin va a ser bastante. Y en cuanto a la de la inmunidad, igual esto pues encontré una mnemotecnia, tenemos que en la de Hodgkin es célula de Reistenberg, igual acordarnos que eso de célula va con que la inmunidad en esta es celular y en el Hodgkin pues va a ser humano. Y bueno, el tratamiento pues se los dejo aquí abajo, igual pues van a ser fármacos que van a ir contra los marcadores para poderlo. Por favor. Una cosita, decirles, le puede también, bueno, si quieres déjalo. En la parte de los linfomas Hodgkin, se me había olvidado comentar
que van a estar como súper patognomónico, por así decirlo, los síntomas B que nos había mencionado esta Carol Leslie, creo que era Vane. Y en la parte de Burkitt solamente es muy poco frecuente, bastante raro que se encuentren estos síntomas B. Solamente si acaso en un 10% de los casos que vamos a tener pueden llegar a tener esta afección. Y bueno, aquí les puse como una parte un poquito más de pato. Tenemos por un lado la célula de Rey-Steinberg, que como vimos es de linfoma de Hodgkin, y por el otro, pues la verdad es que poner todos los tipos de linfomas no Hodgkin iba a ser como una tarea muy amplia y nos íbamos a perder un poco, entonces nada más puse únicamente uno, que es el linfoma de Burkitt. Ay, ¿me sigo escuchando bien, doctora? Me dijeron que me escuchaba mal otra vez. No, creo que sí te escucho. Bueno, yo sí te escucho, no sé, la mayoría si tienen problemas. Es la que sigue. Si me trabo igual, pues me dicen. Y bueno, ahora sí vamos a ver exactamente qué es un linfoma no Hodgkin. Igual estos son generalidades de manera, pues, general, por así decirlo. Vamos a empezar por la misma palabra. Linfoma, o sea, la palabra como tal, la etimología es de linfocito. Entonces, pues vamos a hablar de linfocitos. Y oma es tumor, como nos había explicado la doctora. Entonces, tenemos que un linfoma es un tumor de linfocitos. Y pues una descripción que yo encontré es que es una neoplasia del sistema retículo endotelial que se puede diseminar de manera pues recurrente hacia el vaso, hígado y médula ósea. Y bueno, es causada por diferentes cosas. Las principales, pues, puede ser inducida por la fenitoína. Este inhibidor de los canales de sodio, pues, está relacionado a este tipo de linfomas. También la radiación, la quimioterapia, la radioterapia, exposición nuclear. De manera general, pues, todo lo que tenga que ver con radiaciones y también, pues, estar inmunosuprimido, vamos a ver que es está muy asociado. De hecho, pues, estaban estudiando si predisponía el VIH a... Y pues por otro lado también las enfermedades autoinmunes como lupus y artritis están muy relacionadas a que los pacientes desarrollen esta patología. La que sigue, por favor. Bueno, al principio de la exposición yo les había dicho que hay muchos tipos de linfoma no Hodgkin. La manera de clasificarlo, pues como que cada quien empezó a hacer sus tipos de clasificaciones y no llegaban como tal a un acuerdo hasta 1982, en el que se hizo esta clasificación entre bajo, grado intermedio y alto grado. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que no, o sea, como vemos, muchos de los tratamientos están indicados dependiendo del marcador que se tenga. Entonces, en no sabemos si son de linfocitos B, si son de linfocitos T, simplemente lo clasifican por grado. Entonces, esta clasificación, pues, sí se tomó en cuenta, sin embargo, no va a ser como pues de las principales porque nos interesa en este caso saber más si es de linfocitos B o es de linfocitos T. Ahora, ¿qué tenemos con esto? Dentro de las de bajo grado van a estar un 40 a 50% más o menos de la cantidad pues total de los linfomas no Hodgkin, va a ser de crecimiento muy lento. Entonces tenemos una ventana amplia en el que el paciente puede que ni siquiera se dé cuenta que lo tenga porque muchos de los linfomas no Hodgkin van a ser asintomáticos y pues el tratamiento va a ser bastante ligero. De hecho, muchas veces ni siquiera se da porque ni siquiera saben que lo tienen, como les decía. Y bueno, el grado intermedio va a ser un inter entre el bajo y el alto grado. Y dentro del alto grado tenemos el 60%. Ya se diagnostican en esta etapa que ya está como pues bastante avanzada. El tratamiento pues va a ser agresivo porque lo que tenemos que hacer es pues intentar eliminar el tumor. Y pues la que sigue, por favor. A ver. Miren que esta es otra de las clasificaciones que yo encontré. Ahí igual pues estamos comparándola entre el linfoma Hodgkin, eso pues ya es un tema tocado, y el linfoma no Hodgkin. Aquí sí lo clasifican, no están todos, pero sí los principales de células B y células T. Esta clasificación nos ayuda un poquito más para pues entender. La que sigue, por favor. Y bueno, esta clasificación igual vuelven las linfocitos B o linfocitos T. Sin embargo, va a hablar de frecuencia y esto es muy importante porque pues tenemos que estar como pues muy en contacto entre las que más se tengan porque pues son pues, las más frecuentes, las que tenemos que sí o sí saber tratar. Y bueno, tenemos aquí diferentes tipos. Del difuso de células B, como vemos, es el que se tiene de manera más amplia, de ahí el folicular con un 22%, de este folicular es el que les voy a hablar yo, y pues algunos de estos igual los vamos a tocar. Y el tercero, que es con un 8%, tenemos a los linfocitos de la zona marginal tipo MALT. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de la epidemiología,
De manera general, igual, pues la incidencia está aumentando en un punto 3 entre 1992 y 2007, que es la cifra más cerca que encontré a la actualidad. Y pues bueno, ¿por qué se debe esto? Porque pues igual está aumentando los casos de VIH y como les había mencionado, está muy relacionado a la inmunosupresión con pues el desarrollar esta enfermedad. Pero bueno, no solamente el VIH nos inmunosuprime, también puede ser un paciente que esté post-trasplantado, perdón. Como sabemos, pues hay que inmunosuprimirlos para que no vayan a tener una reacción adversa con pues lo que se le trasplante de otro paciente. Entonces, pues igual esto puede estar asociado igual que la quimioterapia, porque igual son procesos que nos inmunodeprimen. Y por otro lado, o sea, súper de manera general, está la parte infecciosa. También está relacionado con linfoma de Burkitt, también está relacionado con Helicobacter pylori y pues con Borrelia burgdorferi. La que sigue, por favor. Oye, Pili, pero ¿en qué, por ejemplo, bueno, el Helicobacter pylori es muy obvio que se desarrolla, que se relaciona con linfoma gástrico, pero por ejemplo, Borrelia y clamidia, ¿con qué tipo de linfoma o en qué localización se relaciona este linfoma? Ay, la verdad, eso no lo investigué, doctora. Ah, ¿por qué? Doctora, Qué mal. es que eso, bueno, yo lo voy a explicar un poco más cuando veamos maltoma. Ok, bueno. Solamente investigué como las generalidades y de ahí yo voy a hablar del linfoma folicular. Esto no. Bueno, pero nos lo van a decir más adelante entonces. Sí, doctora. Ok, está bien. Ay, ¿en qué me quedé? La que sigue. Ay, ¿dónde estoy? Espérame, ya me perdí. Bueno, sí, en generalidades del diagnóstico igual. Pues bueno, de manera general igual para los linfomas no Hodgkin, pues vamos a tener que se tiene que hacer de preferencia una biopsia sobre el tejido linfático afectado, pero pues igual esto no siempre, como les había mencionado, no siempre se va a contener porque en general la diseminación va a ser hematógena. Y bueno, también súper importante para el diagnóstico van a ser los marcadores. Ahorita más adelante les vamos a hablar cada quien con su tema de qué marcador va a ser importante o destacable para el tipo de linfoma que vamos a hablar. Y bueno, para el seguimiento de la enfermedad, pues es importante pues no dejarlo pasar y estar como muy al pendientes de cómo se va diseminando o qué tanto ya abarcó el problema. Y bueno, hay que hacer biometría hemática, punción de función hepática, biopsia de hueso, porque muchas veces se puede llegar a diseminar ahí, y punción lumbar. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de linfoma folicular. ¿Hasta aquí tienen dudas de cómo diferenciar un Hodgkin de un no Hodgkin? A ver, vamos a preguntarle a alguien que nos diga acerca de esa duda. A ver, Erika, platícanos, ¿cómo diferenciarías o cuáles son las diferencias que habló Pilar entre un linfoma de Hodgkin y uno no Hodgkin? Erika, ¿no está Erika? Creo que no está, ¿verdad? Bueno, entonces, Itzel. ¿Itzel tampoco está? Kenia. Sí, doctora. Bueno, al principio esta Pili nos mencionó que era más frecuente el linfoma no Hodgkin que el linfoma Hodgkin. Y también nos mencionó las células, que en el Hodgkin íbamos a encontrar a la célula de Red-Stenberg, que era que se derivaba del linfocito B. Y en el no Hodgkin, que podíamos encontrar muchas células, pero que las principales eran el linfocito B y el linfocito T. Nos mencionó también los marcadores. En el Hodgkin era el CD30 y CD15. Y en el no Hodgkin, me parece que era el CD20 en el linfocito B. CD3 y CD8 en el T también. Y nos dijo también las vías de diseminación. En el Hodgkin era por vía linfática y en el no Hodgkin por hematógena.
Nos mencionó también, creo que un tratamiento en el Hodgkin era brentuximab o algo así se llamaba, y en el no Hodgkin era el rituximab. También recuerden que la forma de presentación hace la diferencia. Por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, por lo regular es en un ganglio o en una cadena ganglionar. En cambio, en este tema del linfoma no Hodgkin, vamos a ver que es más en un órgano, por ejemplo, intestinal, gástrico, cutáneo. Entonces, vamos a ver qué es más específico, más hacia un órgano. Ok. Nada más, déjenme, porque creo que me faltan muchos. Emilio, ¿sí está Emilio? Sí, doctora, aquí estoy. Ok, solamente es para asistencia. Pamela Gutiérrez, ¿está Pamela? No está. ¿Y Samantha Gutiérrez? Tampoco está. ¿Y Luna? Tampoco está. Ok, listo. Bueno, ya los demás, aunque entren después, tienen falta, porque pues ya es como muy tarde para que estén entrando a la clase, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, dice mi compañera Vianey que está en la sala de espera, pero que no puede entrar. Sí, pero acaba de ingresar. Ah, no sabía, me dijo, bueno, nos mandó ahorita mensaje. Sí. Bueno, vamos a continuar, Pili. Doctora, ¿quiere comentar algo más sobre los linfomas Hodgkin o no Hodgkin? ¿O le sigo? No, ya, vamos a continuar. Bueno, entonces, como les decía, yo voy a hablarles acerca del linfoma folicular. Esta, pues, es una neoplasia linfoide que es derivada de los linfocitos B. Y vamos a tener que aquí hay una mutación en el centro germinal. Un poquito más adelante les voy a explicar más o menos cómo se da. Y bueno, el patrón que vamos a tener aquí para verlo en el microscopio va a ser un patrón histológico de manera nodular. De hecho, pues también se le conoce como linfoma de las células del centro del folículo. O sea, como podemos ver en la imagen del lado derecho, pues va a ser un patrón folicular. Y bueno, va a ser un tumor pues bastante frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin. En Estados Unidos más o menos se indica que es alrededor de un 40%. Las estadísticas mexicanas pues no las manejan igual, o sea, como tan exactas, pero igual es el segundo más importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, como les decía, es el segundo linfoma no Hodgkin más frecuente. La edad más o menos en la que se empieza a diagnosticar o que ya se determina que se tiene es a partir de los 60 años. Pero, sin embargo, se diagnostica esta edad, pero muchas veces lo tienen antes y no se sabe por lo mismo de que muchas veces es asintomático. En la parte de genética vamos a tener que en un 85% se va a dar por una translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18. Y bueno, va a haber una afectación medular en un 70%. De hecho, pues es uno de los lugares en los que más se llega a diseminar. Y en la incidencia actual, pues tenemos que en Estados Unidos hay 14,000 casos por año aproximadamente. Y pues tenemos que se da de 2 a 3 veces más frecuente en las personas con raza blanca. Aquí les puse raza entre comillas porque pues no se debe de decir como tal raza, pero quería referirme a las personas de tez blanquita. Y bueno, es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. La que sigue, por favor. En este artículo que encontré, pues tenemos que no hay como tal así tan preciso en México, pero igual podemos ver la parte grises del linfoma folicular del que les estoy hablando, y pues igual podemos ver ahí que es el segundo más frecuente. La que sigue, por favor. Y esta que presentaste es de México, ¿verdad? Ajá. Ese que encontré fue de México. Pero pues más información, casi toda está en Estados Unidos, doctora. Entonces, claro, no, sí, no, digo, porque sí está interesante porque justamente no hay mucha información acerca de esto en México. Pero igual me llamó mucho la atención que igual que como se dice en el mundo, en México igual es el segundo más frecuente. Por favor. Bueno. Y aquí pues vamos a ver más o menos en qué estadio se encuentra. Ya habíamos hablado de que más o menos dentro de los 60 años es cuando en los pacientes empiezan a ver que realmente tienen esto.
Se encuentra un poquito menos frecuente en las etapas unidas. Ahorita vamos a hablar de qué es esto. Solamente en un 45.1%, porque pues como les había dicho, muchas veces el paciente pasa desapercibido. Realmente es en la enfermedad avanzada cuando el paciente ya se diagnostica. Como podemos ver aquí, es 54.7% que ya se encuentra en el grado 3 o grado 4. Esta también es tablita de México, sin embargo, pues tampoco está como tan actualizada porque son datos entre 1990 y 2013. Y bueno, ¿qué son esto de los estadios? Aquí podemos ver una imagencita que está como numerado del 1 al 4. En el estadio 1, la afección es únicamente en una región ganglionar, o sea, como podemos ver aquí, pues esto solamente es un ejemplo burdo, que tenga nada más un ganglio afectado. En el estadio 2, la afección ya va a tener 2 o más ganglios afectados del mismo lado del diafragma. Y en el número 3 tenemos que ya hay más ganglios afectados que pueden estar en ambos lados del diafragma, y en la afección número 4, la afección pues ya puede estar totalmente diseminada, como podemos ver acá, y puede inclusive, de hecho, dañar como a órganos aledaños. Esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a poner ¿qué era? Resonancia magnética. Y pues vamos a ver esta afección. La que sigue, por favor. Bueno, aquí seguimos hablando del linfoma folicular. Igual que de manera general, vamos a tener dos grandes cosas que lo ocasionan. La primera va a ser una inmunosupresión, igual pues trastornos autoinmunes o VIH. Ay, esperen, me están hablando, déjenme, quito el sonido del teléfono porque me distrae. Y bueno, dentro de los infecciosos, las enfermedades que van a estar más relacionadas, pues van a ser los virus. Vamos a tener a Epstein-Barr, vamos a tener al virus de herpes humano tipo 8. Otra de las cosas que van a estar relacionadas va a ser el tabaquismo y la exposición a herbicidas y pesticidas. Bueno, y aquí me faltó también ponerle asociados a radiación. La que sigue, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la patogenia. Como les había explicado en las diapositivas anteriores, va a estar relacionada una translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18. Esto aproximadamente en un 85%. Las otras, pues, van a ser factores epigenéticos que o pueden reafirmar esta translocación que ya se tenía per se, o pueden por sí mismas ocasionar el linfoma no Hodgkin folicular. Y bueno, ¿qué pasa con esta translocación? Se trasloca como tal el 14 con el 18, y del lado del 18, por así decirlo, del cromosoma 18, se va a quedar muy cerca, se va a fusionar más bien con el gen BCL2. Y bueno, ¿esto qué va a hacer? Que se sobreexprese de manera inadecuada BCL2. Bueno, ¿qué es esto de BCL2? ¿No? Es un inhibidor de la apoptosis, y como se expresa de manera inadecuada, pues ya no va a haber esta apoptosis, y lo que va a hacer es que ya no hay como quien frene la proliferación. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a haber células, como les había dicho, que estén mutadas, que van a estar creciendo y creciendo y creciendo, y estas células mutadas van a dar origen a otras células. O sea, las hijas de estas van a estar igual con la misma mutación, que va a hacer que igual que prolifere. Entonces, como podemos ver, es como una cascada de retroalimentación positiva, que al final de cuentas, ¿qué nos va a dar? Pues una neoplasia en la que pues haya células reproduciendo de manera, ¿cómo decirlo? Como muy frecuente, mucho. Bueno, a esto que se le suma, como les había dicho, pues los cambios epigenéticos y la vida del paciente que tienen normalmente. Hay pacientes que tienen la translocación y pues igual y nunca les da, y hay pacientes que tienen la translocación y pongámosle, tiene aparte VIH, aparte no sé, pongamos que es radiólogo y se somete un buen así a radiación y pues tal vez no se cuida mucho. Esto puede como que potenciar que les vaya a dar esta neoplasia. La que sigue, por favor. De hecho, justamente los factores no genéticos son los que tienen, y es lo que hemos estado viendo en las clases, son los que tienen mayor influencia para el desarrollo de un cáncer, más que los genéticos incluso. Sí, sí, justamente había visto eso cuando leí el tema, que sí, muchas veces es como la parte epigenética la que se ve mucho más marcada y la que realmente pues hace que tengamos estas enfermedades. Aquí les linfoma no Hodgkin folicular, la verdad es que esto está como que así, pues está muy, muy cañón, no sé cómo decirlo, es mucho, pero pues quería que fuera algo como que a simple vista lo pudiéramos reconocer y ver como más. Y bueno, aquí les puse que la edad es más de 50 años, pero poquito mayores de 50 años. Y bueno, esta es otra información que encontré en otro artículo. Aquí no sé si la doctora nos puede apoyar, porque pues en el anterior había visto que había más en hombres que en mujeres. Sin embargo, en este encontré que había más, que estaba pues más o menos como que
en los dos sexos más o menos en proporciones iguales. ¿Le gustaría agregar algo aquí, doctora? Respecto a la incidencia en sexos, realmente pues depende de la publicación, porque como aparte que no hay mucha información, si alguien, no sé, a lo mejor el Instituto Nacional de Cancerología saca una publicación y para ellos tuvieran una mayor incidencia en hombres, y suponiendo que el Instituto Mexicano, el IMSS, saca otra publicación y en ellos fue más frecuente en mujeres, pero en realidad es muy poquito, o sea, la diferencia, relativamente, depende de la publicación, pero no influye mucho. Muchas gracias. Y respecto a lo que decías de esta fotografía que pones, donde el caso parece pues ser como muy exagerado, en la ciudad tal vez no nos lo encontremos mucho, pero en las regiones rurales sí nos encontramos más este tipo de casos, porque la gente acude a pues, atención ya de etapas muy avanzadas. Entonces, sí, no está completamente descabellado, porque sí sucede. Tal vez aquí lo podemos ver en algunos hospitales de concentración, tal vez como el Hospital General de México, donde acuérdense que en este hospital llegan a atenderse personas de los estados, de provincia, ¿no? Entonces, pudiera ser que sí se lleguen a ver casos así, aunque parezcan exagerados. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues junto con lo que nos decía la doctora, pues muchas veces igual los pacientes en zonas rurales pues ni siquiera se van a atender, porque pues como no les duele, tenemos que recordar que el cáncer únicamente duele, molesta y se ve de manera muy notoria cuando ya está muy avanzado y cuando a veces ya es hasta imposible hacer pues algo en favor del paciente. Entonces muchas personas lo dejan pasar y dicen, ay, me salió una bolita, puede ser cualquier otra cosa, y pues no le dan la importancia que realmente esto tiene. Y bueno, la evolución del linfoma no Hodgkin folicular va a ser bastante larga, o sea, de que le sale la bolita, por así decirlo, o sea, el ganglio que se les inflama, por así decirlo, van a pasar inclusive 10 años o más cuando ya empiece como el cáncer como tal a evolucionar y ya ser en etapas 3 o 4, que son las más agresivas, como lo habíamos visto. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que van a estar no sé si la palabra sea subdiagnosticados o no los van a diagnosticar hasta pues ya etapas muy avanzadas en las que inclusive un 80% de la médula, que es el lugar a donde principalmente se origina el linfoma no folicular, va a estar afectado el 80%, entonces pues ya el compromiso de la médula va a estar pues mucho más difícil tratarlo que si fuera en etapas tempranas. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Pues no es como que tenga cura esto, más bien, pues se le pueden dar algunos fármacos, por ejemplo, los citotóxicos o el rituximab, que van a ser anticuerpos anti-CD20, porque pues son los que atacan al linfoma de B, que les había dicho, los de BD20, pues es el tratamiento como que se tiene, pero pues realmente no, a veces no les ayuda tanto. E inclusive, pues muchas veces ni siquiera se les da, más que si tienen así una afección súper marcaria, súper voluminosa, como en el caso de esta paciente, pues es cuando se les da realmente este fármaco. Y bueno, ¿qué es lo importante de acá? Que pues aunque este no es como tan agresivo, de hecho pues si vimos en la clasificación pues anterior de los grados, pues no era como tan agresivo, el 30 o 40% puede progresar al linfoma difuso de células grandes, y este sí es de los más agresivos, este sí está clasificado dentro de la tablita que les puse en las generalidades en el 3. Entonces pues sí es como pues un poco difícil el tratamiento de esto, porque igual es un tema que no es muy conocido, o sea, realmente ni hay mucha información, ni está como como el cáncer de mama o cualquier otro cáncer. Muchas veces los pacientes no se enteran y hasta inclusive nosotros como médicos pues no estamos como bien informados de esto. Claro, exactamente. La que sigue, por favor. Y como dijiste, este es uno de los linfomas que tarda muchos años en evolucionar. Entonces pasan años con sus adenomegalias sin atenderse y ya llegan en etapas muy avanzadas. Y bueno, otra de las cosas que yo encontré es que va a haber hepatosplenomegalia. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues igual con una resonancia magnética, pues, o sea, sí es un poco caro, pero pues muchas veces es necesario para ver pues cómo está el vaso, cómo está el hígado, porque pues va a estar como megalia, o sea, va a estar más grande por lo mismo de que son lugares a donde se disemina. Imagínense, o sea, si el cáncer ya llega al hígado, ya llega al vaso, todas las complicaciones que nos va a dar, porque va a estar afectada tanto la función del hígado como la función del vaso, o sea,
es mucho más allá. Y bueno, aquí les puse como una pequeña tablita de síntomas A, síntomas B y otros síntomas. Y bueno, aquí en este tipo de linfoma, específicamente el folicular, van a haber síntomas B en un 10%. ¿Alguien me puede recordar qué eran los síntomas B? ¿Alguien se acuerda? A ver, José Antonio. Sí, habíamos visto que los síntomas B, pues era lo de, vimos lo que era la sudoración nocturna, vimos lo que era la pérdida de peso mayor al 10% durante 6 meses. También habíamos visto lo que es el prurito generalizado, la fiebre mayor a 38 grados. Sí, muy bien, muchas gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la clasificación que yo les había comentado en un principio, la de la tablita, nada más aquí para que vean como, pues de manera ya, como se vería en patología, cómo se ve. Y bueno, tenemos la clasificación, aquí está en grado 1, grado 2 y grado 3. Es la cantidad, dependiendo de la cantidad de centroblastos que se tengan, va a ser lo difícil que va a ser de tratar no sé cómo decirle, este cáncer, este tumor. O sea, el linfoma folicular a su vez se subdivide en estos subtipos histológicos, ¿no? Y lo importante de aquí, chicos, es difícil, obviamente, diagnosticarlo, pero lo que sí quiero que vean es la diferencia entre un linfocito normal, como lo conocemos, que es pequeño, su núcleo es redondo, tiene un pequeño derrivetito de citoplasma y el núcleo tiene la cromatina muy parejita, muy homogénea, ¿no? Y realmente, si ustedes se dan cuenta, pues aquí sí se ve una gran diferencia, porque para empezar están más agrandados los linfocitos, no son tan redondos, incluso algunos tuvieran como piquitos en su membrana nuclear, tienen nucleolo, algunos la cromatina se ve como muy irregular porque dan un aspecto como si estuviera vacío el núcleo. Entonces nada más lo que quiero que vean es la diferencia entre cómo se ve un linfocito normal de estos linfocitos que son neoplásicos. Muchas gracias, doctora. La que sigue, por favor. Y bueno, pues esta igual es otra imagen de cómo van avanzando los grados y lo que nos decía la doctora, que muchas veces pues ya se pierde el núcleo, van a ser un poco amorfas las células por lo mismo de que se están reproduciendo y el tumor está avanzando. La que sigue, por favor. Ya, yo sé por qué no está la imagen. Bueno, igual, este es otro artículo que encontré y bueno, va a ser el panel de inmunistoquímica, o sea, qué marcadores se pueden ocupar principalmente para el linfoma no Hodgkin folicular. Y bueno, ¿cuáles tenemos? El principal es CD20, que es como el más, por así decirlo, patognomónico, pero también van a estar otros como CD3, que habíamos visto que era más para las T. El CD20 sí es más como para pero el CD3 más para las T. Bueno, también va a estar el CD5, el CD10, el BCL2, que es uno de los principales que vimos en la patogenia, que es el que se traslocaba con el cromosoma 18, si recuerdan. Y bueno, también el BCL6, el CCN1, el CD21 y el CD23. Y bueno, estos son, pues, a manera general los marcadores que vamos a tener. Y bueno, uno de los más importantes que no lo encontré en otro, es que el KI67 va a marcar como tal la proliferación neoplasia. O sea, estos de acá del artículo nos van a decir si es o no es esta enfermedad, pero qué tan diseminada o qué tan extendida está, va a ser con el KI67. Bueno, lo que, acuérdense que sí vimos, creo que sí vimos KI67 cuando vimos neoplasias, y KI67 nos habla de, o sea, proliferación, es decir, si yo le hago este marcador a un tumor, mientras más positivo sea o más células se tiñan de este marcador, quiere decir que está proliferando mucho, que está haciendo muchas mitosis, por así decirlo. Obviamente, si está haciendo muchas mitosis y está proliferando mucho, es de mayor riesgo porque va a avanzar y se va a diseminar más rápido. Entonces, por eso el KI67 es un marcador muy importante en linfomas y en otros tumores, por ejemplo, como también en cáncer de mama se utiliza mucho. Muchas gracias, doctora. La que sigue, por favor. Y bueno,
Por un lado tenemos, como les había mencionado, los marcadores y por otro lado, pues hay que investigar la citogenética del paciente. O sea, tenemos que hacerle un cariotipo. Bueno, esto lo vimos como se recuerdan en genética y pues ver si tiene o no la translocación. Las dos van a estar como muy relacionadas. La principal es la 14-18, pero también la 8-14 van a estar relacionadas con este tipo de linfoma. Y bueno, hay otras variantes, pero pues esas las verdades que no las investigué. No sé si quiera agregar algo más la doctora en esta. No, de hecho, para fines así prácticos, vamos a aprender que el linfoma folicular es la 14-18, porque si ahorita conforme les vayan presentando los demás linfomas, vamos a ver la translocación característica de los demás. Y es algo que no sé cómo les gusta preguntar en los exámenes, las translocaciones de los linfomas. Entonces vamos a quedarnos con que el linfoma folicular es 14-18. Gracias, doctora. Y bueno, con estas dos imágenes que les dije, tener ya como tal el diagnóstico, pero bueno, ya que los diagnosticamos, ahora qué va a pasar con el paciente, ¿no? O sea, después que hay que saber el pronóstico y para esto van a ver en algunas como tablas, siga por favor. Van a ver como algunas cosas que nos van a decir si el paciente va a tener una calidad de vida adecuada o cuántos años más bien va a vivir el paciente. Yo encontré esta clasificación que se llama FLIPI y bueno, vamos a ver que ha sido modificada a lo largo de los años porque pues para hacerla más específica. Ahora les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Del lado izquierdo tenemos los factores de riesgo, lo que puede aumentar que este tipo de linfoma sea más peligroso, que son todos los que tenemos acá. En la tablita que tenemos del otro lado, vemos la cantidad, donde está la flechita como mouse, esa línea, ¿la puedes señalar, por fin? Más abajo, donde dice número, ándale. Dependiendo de la cantidad de los factores de riesgo que se tienen, los factores de riesgo son los del otro lado, vamos a aproximar más o menos cuánto va a vivir un paciente. Y pues del otro lado, pues tenemos si va a vivir 5 años o 10 años. Y esto nos va a dar más o menos la oportunidad de clasificarlo si el riesgo que tenemos, no, si el riesgo que tenemos es bajo, intermedio o un riesgo alto. Entonces, pues es importante sacarle más o menos cuánto va a vivir el paciente y es importante pues ser muy honestos con ellos para que ellos decidan realmente qué es lo que quieren hacer y cómo quieren llevar su enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, esta clasificación de FLIPI es más como de Estados Unidos. Sin embargo, encontré esta otra que es de Europa, me parece que surgió en Francia. Y bueno, esta igual van a ser como los factores de riesgo que se tengan. Toda la lista literal son factores de riesgo que pueden estar muy relacionados a los linfomas foliculares. Y bueno, estos van a hacer que el paciente pues tenga una peor calidad de vida. Dentro de los que me llamó un poquito más la atención es el síndrome de comprensión urinaria. ¿La puedes señalar, por fin? Es el 1, 2, 3, 4, el cuarto. Ajá, ándale, ese, que ahorita vamos a ver en una imagen. Por favor, la que sigue. Bueno, aquí como podemos ver, se ve la manchita, está señalada por la flecha roja del linfoma folicular. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Precisamente, pues va a haber una compresión ureteral. Ahora imagínense, o sea, esto no viene solo. Realmente, pues, el paciente va a tener una afectación multiorgánica, o sea, ya es sistémico, porque imagínense, ya se comprime el uréter, ¿no? Esto queda predisponer que puedan presentar infecciones de vías urinarias. Aparte, pues la diseminación que muy posible ya está, para este estadio ya muy posiblemente ya está la diseminación de médula, ya muy posiblemente no le funciona de una manera adecuada el hígado, que es a donde más se disemina, el vaso ya no está funcionando bien a estas alturas, entonces imagínense, aparte de tener la infección de vías urinarias, puede tener, no sé, anemia por como cuando hay hemólisis, no sé, no me acuerdo del tipo de anemia, lo había leído pero se me olvidó. Cuando hay como choque, que se destruyen los eritrocitos. ¿Cómo se llama eso, doctora? No entiendo muy bien a lo que te estás refiriendo. Bueno, lo que quiero decir es que va a haber una afección pues multiorgánica, va a ser sistémico y que no va a estar como esta enfermedad como lo único, que esta enfermedad va a ocasionar como pues que haya más órganos afectados y por lo tanto pues el paciente no tenga una buena calidad de vida. Sería como en las complicaciones que pueden presentar estos cuando crecen mucho, ¿no? Cuando son masas tumorales y dependiendo en la ubicación en donde lleguen a estar, es donde dan cierto tipo de complicaciones. Justamente lo que quería decir, dependiendo del lugar a donde se disemine, es la complicación que va a presentar el paciente. La que sigue, por favor.
Y bueno, aquí igual encontré en otro artículo otro marcador que nos va a hablar sobre la progresión o el pronóstico de nuestro paciente. Este marcador se va a llamar POD24 y bueno, lo que yo encontré es que es uno de los principales, y no es que el principal, para los linfomas foliculares. Como podemos ver en la gráfica, aquí se las voy a explicar. Los pacientes que presentan este marcador con el linfoma folicular es la línea de color azul. Como podemos ver, una vez que presentan este marcador, pues realmente el pronóstico es bastante malo. Vemos cómo decae la flechita y pues cómo realmente va a empeorar muchísimo su calidad de vida. Sin embargo, puede presentarse también un linfoma folicular sin este marcador y pues la cantidad de tiempo que sobrevive y la calidad de vida que tiene pues es un poco mejor. Las cosas que están relacionadas pues a este marcador se las puse aquí como en una listita. Y pues una de las principales es ser de género varón. Nuevamente encontré que en este artículo que en los varones es un poquito más predominante que en los hombres. La que sigue, por favor. Espérate ahí. De hecho, todas estas que están ahí al lado, esa listita que pusiste, son importantes porque los valoran en todos los demás linfomas, ¿no? O sea, el género, digamos, dejémoslo aparte, pero todo esto hacen como un checklist cuando un paciente tiene ya un diagnóstico de linfoma para poder dar un tratamiento y un pronóstico. O sea, obviamente ya vieron que primero lo clasifican en Ann Arbor, ¿no? O sea, está bien, eso ya lo ponen en un estadio, pero no es lo único que hacen. Luego, acuérdense que Ann Arbor también tiene síntomas B o no tiene síntomas B, ¿no? Entonces, bueno, ese ya le da otra palomita o tache. Luego le hacen una valoración de ECOG. ¿Alguien sabe qué es ECOG? Bueno, doctora, se me había pasado a explicarlo, ¿lo puedo decir todavía? Ajá, a ver, dilo. Esto no lo vimos. Las compañeras del equipo pasado sí nos hablaron de Ann Arbor. Para los que no recuerdan así, es una escala para ver la extensión del cáncer, pero pues el ECOG también es como importante porque esta igual va a ser una escala, pero esta lo que va a medir es la calidad de vida del cáncer, o sea, como qué tanto está afectando realmente al paciente el cáncer. Bueno, es lo que yo entiendo. Sí, exacto. O sea, es una escala que va diciendo si el paciente puede realizar sus actividades cotidianas de manera normal, habitual, o si cada vez va requiriendo más ayuda. Obviamente, mientras cada vez vaya requiriendo más ayuda, pues habla de una peor calidad de vida. Entonces, en oncología no solamente se tiene que valorar que la etapa, que todo eso, el tipo histológico, sino también la calidad de vida que se le está dando al paciente. Entonces, bueno, ya hacen ECOG, es una escala, igual le dan ya su puntuación. LDH, acuérdense, ¿para qué nos servía LDH? ¿Quién se acuerda de eso? A ver, Diana Cordero. Perdón, doctora, la verdad es que no me acuerdo. Itzel. Pues la LDH es el examen de lactato deshidrogenasa, ¿no, doctora? Ajá, ¿y para qué sirve? No sé si estoy bien, pero según yo es para la producción de energía en el cuerpo. Pero en oncología, ¿para qué nos importa saber si tiene ciertos niveles de LDH? Ay, no, esto sí no estoy segura, doctora. Podría ser... No, adelante. No, vas, porfa, es que no estoy tan segura. Es que yo tampoco estoy seguro, pero según yo el LDH podría aparecer en sangre o bueno, más bien se libera de ciertos tejidos cuando tienen daño, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, pues en el cáncer, entonces sería como indicador de afección a algunos órganos, aunque específicamente cuál es, eso sí no me acuerdo. Ok, más o menos, o sea, sí se libera cuando hay afección de unos órganos como el cáncer, sí, eso sí es correcto. ¿Tú qué ibas a decir, Alejandra? Bueno, yo quería decir que a lo mejor tiene que ver con el efecto Warburg, que cambiaban las células a un metabolismo anaerobio, entonces producen lactato y esos marcadores. Digo, como usted dice, no es tan específico del cáncer, pero puede ser sensible para el cáncer. Sí, también tiene que ver lo que usted tocó, doctora, pero
Ajá, sí, Samantha. También podría ser para revisar si la quimioterapia está funcionando o no. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te sirve como marcador para ver si está funcionando o no el tratamiento? Porque nos habla del tamaño, por así decirlo, de una neoplasia. Nos habla de enfermedad voluminosa, y si se acuerdan, me parece que sí les hablaron de enfermedad voluminosa cuando vieron linfoma de Hodgkin. Me parece que sí, me acuerdo que sí dijeron algo de enfermedad voluminosa. Entonces, voluminosa quiere decir que es grande la neoplasia, ¿no? Que va aumentando de tamaño, literal. Entonces, mientras más aumente de tamaño, más aumenta la LDH. Mientras más aumente la LDH, más aumente de tamaño la neoplasia, pues es obvio que es un peor pronóstico. Ahora, si ya se empezó a dar tratamiento, se espera que la neoplasia empiece a disminuir de tamaño, por lo tanto la LDH empiece a bajar. Por lo tanto, sí es un marcador que nos puede dar seguimiento para ver si hay una respuesta al tratamiento, porque si yo ya le estoy dando tratamiento, pero el LDH sigue en los mismos valores, pues quiere decir que entonces no está habiendo una respuesta al tratamiento. Entonces, esta la van a ver en linfomas, es muy, muy importante hacer esta. En cáncer de testículo también es muy importante, y bueno, en algunos otros tumores también la vamos a ir viendo. Entonces, como les digo, o sea, hacen el conjunto de todos estos factores. Un paciente, cuando tiene un cáncer, no solamente se estadifica con una cosa y ya, ANARBOR y ya, o TNM y ya, sino se hace toda este conjunto de factores para valorar la etapa en la que se encuentra, para valorar el riesgo y qué tan conveniente es darle tratamiento, valorando el riesgo-beneficio. Es listo, pero vamos a continuar. Ok, la que sigue, por favor. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca del libro que escogí. Cuando empezamos este segundo bloque, cuando la doctora nos mandó los temas, yo vi que la actividad era pues hablar precisamente de un libro, y al principio pues yo estaba pensando así como pues de qué voy a hablar, ¿no? Y de ahí me di cuenta que muchas veces la respuesta no es algo que estamos buscando y intentando pensar que a fuerza va a ser un libro o así, más bien como que simplemente llega y simplemente pues siempre estuvo ahí. Una vez fui a visitar a mis papás y de regreso aquí a mi casa venía en el Metrobús y una chica que creo que era enfermera, porque venía vestida como enfermera, lo iba leyendo. Yo justo me tocó al lado de espalda de su asiento y se me hizo muy curioso, y ahí dije, bueno, voy a hablar de ese libro, yo creo. Y bueno, pasó más tiempo. De ahí, pues como muchos de ustedes saben, pues mi mamá se enfermó, estuvo mucho tiempo en el hospital y llegó un punto en el que estaba muy aburrida. Entonces yo tenía algunos libros tenía este libro de Viktor Frankl y dije, bueno, se lo voy a llevar porque pues muchas veces creo que los pacientes se aburren y no saben cómo manejar sus enfermedades. Y entonces yo se lo llevé y tuvimos una plática muy bonita, ella y yo, acerca de ese libro. Y la psicóloga entonces pues me empezó a contar pues cosas. Y de ahí, pues bueno, vi que muchos de mis compañeros estaban poniendo frases. Honestamente, al principio del bloque, antes de que me pusiera al corriente, no sabía si esto nos los pidió la doctora o no, pero pues yo puse las que más me llamaron la atención. Y bueno, una de las principales es la segunda, creo que esa me ha marcado mucho, es: el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, no en su yo íntimo. Y pues no sé, o sea, me hace pensar como muchas veces queremos a las personas y no necesitan realmente estar como cerca de nosotros para que realmente nosotros las amamos. Entonces, pues se me hace muy bonito pensar que el amor puede ser de esta manera espiritual. Y pues bueno, también escogí este libro porque pues en alguna ocasión el campo de concentración en el que estuvo él, y pues no sé, se siente como que una energía muy, no sé, diferente. Pues, ¿por qué estamos aquí? O sea, realmente creo que cuando una persona encuentra el propósito, como pues menciona Viktor Frankl, es mucho más fácil y mucho más llevadero pues, no sé, como las situaciones de la vida que son adversas, como muchas veces nos afectan tanto, porque pues tenemos un propósito que es más grande
que las cosas que nos afectan en el día a día. Entonces, pues creo que esto es como muy bonito, encontrarle como un propósito real a tu vida y pues darle sentido, o sea, hacer que realmente valga la pena vivir. Entonces, pues este libro me gustó mucho. Ay, no les expliqué mucho de él, pero él es, bueno, ahora estoy hablando como del libro. Este libro nos habla de a un médico que encierran en un campo de concentración y pues él pierde a su esposa, pierde básicamente todo lo que tenía y pues intenta él encontrarle sentido a su vida dentro de una cantidad de cosas adversas muy cañonas, porque pues realmente él se queda sin absolutamente nada, simplemente se tiene a él y pues muchas veces él encontraba como paz en cosas muy pequeñas que a veces ni siquiera nosotros valoramos, como no sé, un atardecer o así, o por ejemplo esto de encontrar el amor que trasciende, pues él lo menciona mucho con su esposa, porque pues realmente él nunca más la va a volver a ver. Y entonces, pues está muy padre porque pues aparte de ser médico aquí, pues empieza a cobrar como más fuerza esto de la psicología. Cuando él sale del campo de concentración, él pues otra vez, pues se asume como médico, realmente le pasaron un buen de cosas, estuvo ayudando muchísimo en el campo de concentración y todo eso, pero una de las cosas que más me llama la atención es que él crea la corriente de la psicología, que es el humanismo existencialista. Esta, pues como saben, hay muchas corrientes en psicología, pero pues esta se me hace como especialmente bonita porque pues le da como sentido a toda la vida. Y pues bueno, por último voy a cerrar con una de las frases que igual me gustaron mucho, y es: el que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y ya, les recomiendo mucho que lo lean, es un libro muy bonito y además pues es muy chiquitito. Yo también, gracias Pili, yo también creo que es un libro muy bonito, a mí también me gusta mucho. Realmente sí sería como una lectura que se les pudiera recomendar si todos en algún momento pudieran llegar a leerlo. Es muy interesante, sobre todo a veces en estas carreras que, bueno, como en estas que estudiamos, la medicina y todo, que es estarse como moviendo tan rápido, no te das cuenta cómo pasan las cosas, estás tan enfocado en ciertas cosas que no valoras otras. Y entonces creo que sería muy interesante, muy bonito, dejaría mucho aprendizaje, ojalá si lo pudieran leer, yo también se los recomiendo. Y justo como dijiste, Pili, no es tanto que lo tengas que buscar, sino que como que solito llegó a ti, ¿no? La lectura de una u otra manera. Y esa es la idea. Y la idea justo de ponerles esta actividad es que lleguen ustedes a esa reflexión y que de todo lo que le pueden sacar de otro tipo de lecturas que no sean la medicina, ¿no? Porque estamos a veces tan enfocados en la medicina que solamente leemos de esto, que solamente pensamos en esto, soñamos con los exámenes, soñamos con esto, pero realmente ustedes aprovechen que tienen ahorita la energía, el tiempo, la edad para ver y abrir su panorama y ver que hay muchísimo más allá. Si bien su prioridad sí es la medicina porque lo que están estudiando, hay todo un mundo afuera de cosas por aprender. Entonces, muchas gracias, Pili. Sí, doctora. Bueno, ahora les dejo con mis demás compañeras. Vamos a seguir viendo el tema. Bueno, les voy a dar ahora yo el linfoma difuso de linfocitos B grandes. La siguiente, gracias. Bueno, aquí les quise poner como igual como mi compañera Pili, una pequeña introducción para ubicarnos bien en este tipo de linfoma. Recordemos que, bueno, estos linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo de trastornos que ya las clases pasadas habíamos hablado esto y lo comentó la doctora, que se basan principalmente en linfocitos BT y la doctora había comentado que casi NK pues no son pues raros, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos los linfomas de las células B van a representar entre el 80 y el 85% de todos los casos de estos linfomas y los linfomas de células T entre un 15 a un 20%. Y bueno, para ubicarnos, quise poner como estas dos tablitas o recuadros, digámoslo así, de estos tipos de linfomas que se van a dividir en dos, en no agresivos y en agresivos.
El que yo les voy a hablar va a ser uno agresivo que se llama linfoma difuso de células B grande, y este va a ser el principal, bueno, el primero más común, y bueno, ya ahorita mi compañera Pili les dijo el segundo más común, que es el folicular, pero yo les voy a hablar del primero más común. La siguiente, por favor. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí se te escucha bien. Sí. Ah, ok. Bueno, como introducción a este linfoma, como ya les mencioné, pues es el linfoma de Hodgkin más frecuente, y epidemiológicamente hablando, nada más encontré la incidencia en Estados Unidos, como igual ya habíamos tocado en el folicular que habló Pili. En cada año se presentan en Estados Unidos alrededor de 25,000 casos nuevos. Aquí igual predomina en hombres que en mujeres, y la edad de los pacientes que presentan este tipo de linfoma es alrededor de los 60 años, pero también se dice que es posible que ocurra en niños y en jóvenes. Y bueno, aquí les puse una imagen que más adelante les voy a ir explicando la morfología, pero todas las imágenes que les ponga obviamente, pues es del linfoma de células B grandes. Ahora, para que no se confundan, van a encontrar que la bibliografía dice así, ¿no? El linfoma difuso es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin, y a lo mejor en otras van a encontrar donde diga que el linfoma folicular es lo más frecuente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que el difuso en general sí es el más frecuente, y sobre todo de las variantes agresivas. Y el linfoma folicular pudiera ser el más frecuente de las variantes que son de bajo grado. Entonces, nada más que luego las bibliografías no lo especifican y nada más le ponen es el más frecuente, y eso llega a causar confusión. Ah, ok. Gracias, doctora. Y bueno, también como parte de aquí de introducción, se dice que este linfoma, o bueno, este tipo de linfoma se puede originar de novo o puede transformarse a partir de otro linfoma de bajo grado, en especialmente el linfoma folicular. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de patogenia ahora, el tipo de linfoma difuso de linfocitos B grandes, va a existir una alteración de la regulación de este gen llamado BCL6. Este gen BCL6 va a ser un gen represor transcripcional del dedo de zinc de unión al ADN. La verdad, eso me costó un poco de trabajo porque en el Robbins no venía más, pero investigué que esto de dedos de zinc, porque la verdad es que no entendía mucho esta parte, pero bueno, dice que estas son como pequeñas proteínas estructurales que van a unir normalmente al ADN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se va a encontrar translocado e hipermutado por lo mismo de que existe esta alteración en el gen BCL6. Y se dice que alrededor del 30% de este tipo de linfoma va a contener varias translocaciones, y en común pues se dice que es en el cromosoma 3q27. Y bueno, este tipo de alteraciones se dice que son subgrupos, subproductos inadvertidos de esta hipermutación que dan lugar a una sobreexpresión del BCL6. ¿A qué me refiero con sobreexpresión? Primero, ¿qué es el BCL6 o qué hace, no? Bueno, este tipo de gen va a reprimir la expresión de factores que normalmente pues van a diferenciar los linfocitos B. Entonces, por lo tanto, pues va a detener este crecimiento y la apoptosis, entonces va a llevar al futuro desarrollo de este tipo de linfoma difuso, porque pues no hay la consiguiente apoptosis y hay va a reprimir esta detención del crecimiento. La siguiente, por favor. O sea, son de la familia, ¿no? BSL2 y BSL6 son de la misma familia de genes que participan en la regulación de la apoptosis. Normalmente, sí, estos acuérdense que son digamos, los tenemos todos en una variante que sería como, bueno, en un estado normal, ¿no? Y en este estado normal lo que van a hacer es controlar la replicación celular
a través de la apoptosis. Pero en estos casos, como ya nos explicaron, en donde hay una alteración en la regulación, y entonces no hay apoptosis, y lo que sucede es que estos tumores se replican de manera indefinida. Y las células sobreviven y sobreviven porque no sufren apoptosis. Sí, exactamente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también dicen que existen otros tipos de mutaciones, como ya les dije, en el gen BCL6, pero también otro 10 al 20% de los tumores se asocian a la translocación 14-18, igual como ya lo vimos en el linfoma anterior que dijo mi compañera Pili. En este también se asocia este tipo de mutación en la translocación 14-18. Y lo que va a conducir a una sobreexpresión de la proteína antiapoptótica, que es la BCL2. Entonces, esta proteína va a estar implicada en la supresión de la apoptosis, como lo acaba de mencionar la doctora, y pues por lo tanto no hay esta muerte celular y comienza a engrandecerse este tipo de tumor. Y principalmente se encuentra en el cromosoma 18. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de morfología, las características más frecuentes de este tipo de linfoma es que va a ser una célula pues relativamente grande, con un diámetro mayor a 4 a 5 veces de un linfocito normal. Va a existir un patrón de decrecimiento difuso, como se ven en la imagen de al lado. El patrón, pues el crecimiento no todas van a ser del mismo tamaño, entonces por eso se dice que es un crecimiento difuso. Como podemos observar igual ahí en la imagen, el núcleo va a estar redondeado u ovalado o de aspecto vesicular debido a la marginación que tienen en la cromatina. Los núcleos van a ser multilobulares y van a ser grandes. Si llegara a existir nucleolos, van a ser aproximadamente de 2 a 3, pero cuando existe más de uno, se van a encontrar adyacentes a la membrana, pero cuando tienen un nucleolo único, se va a encontrar central. Como podemos ver ahí en la imagen, sí se observa y sí se ve claramente los nucleolos y los núcleos centrales o periféricos. Y pues como está igual se puede observar en la imagen, en el citoplasma pues va a ser abundante, se puede encontrar pálido o basófilo. La siguiente, por favor. Nada que ver con la morfología de un linfocito normal, ¿no? Sí. Ahora, hablando de inmunofenotipo, este tipo de tumores de linfocitos B van a expresar principalmente CD19 y CD20. Eso, bueno, ya yo hice ese dibujito porque no encontraba como así como una imagen representativa que nos pudiéramos acordar, pero bueno, igual ya lo explicó Pili en la introducción y creo que ya nos vamos a acordar, ¿no? Este tipo de linfocito pues va los linfocitos B de 20, ¿no? Y recordemos que los antígenos específicos de los linfocitos B pues van a ser también, aparte de CD19 y CD20, el CD22. Estos son pues marcadores que van a contener este tipo de célula B y que nos van a hacer pues más, nos van a mostrar más susceptibilidad a que los podamos diferenciar de otros tipos. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a, en el Robbins venía subtipos especiales. La verdad no venía mucha información y busqué igual información, pero no venía mucho de esto. Pero bueno, se dice que hay 2 subtipos de este linfoma difuso de linfocitos B grandes. Uno es el linfoma de linfocitos B grandes asociado a inmunodeficiencia. Esto, pues, como ya igual lo hemos estado hablando alrededor de la clase, pues presenta cierta deficiencia a los pacientes inmunocomprometidos. Y se dice que va a presentar en los pacientes que ya tienen una inmunodeficiencia pues grave. Y el otro es un linfoma primario con derrame. Pues se va a presentar como un derrame pleural o ascítico maligno y principalmente se va a ver igual en pacientes con infección avanzada de VIH o ancianos. Y busqué cómo es que se veía histológicamente estos tipos de linfoma, pero no encontré mucha información. La verdad no,
estoy segura de si la imagen microscópica que ven ahí es de estos, pero bueno, ahí decía en el artículo que encontré, pero no estoy muy segura, doctora. Nada más decía que estaba teñida con HIE y que se encontraba asociado a inmunodeficiencias. Es que estas variantes son por clínica, no por variante histológica. O sea, ok. En la histología no hay nada que me diga si el linfoma es asociado a inmunodeficiencia o no. Solamente lo voy a saber con los datos clínicos del paciente. Igual si tiene derrame o no, solamente lo voy a saber con la clínica. No lo voy a saber por la histología. Así que si ellos nos dicen en este artículo que estas fotografías son de linfoma difuso de células B grande, pues nosotros pues, le creeríamos, ¿no? No. Pero no hay un patrón que diga, sí, por esto sí es o por esto no es. Ok, gracias, doctora. La siguiente, por favor, Vale. Bueno, ahora hablando de características clínicas, este tipo de linfoma se va a presentar como una masa que va a aumentar de tamaño con rapidez. Esto sí es algo patognomónico que tenemos que tener en cuenta. Este tipo de linfoma crece con rapidez y pues como ya les había mencionado es muy agresivo. Y se localiza principalmente ganglionar y extraganglionar. Hablando ganglionarmente, pues se va a encontrar en las adenoides, en la amígdala y también en las regiones del anillo de Waldeyer. Recordemos que les puse aquí una imagen para recordar lo del anillo de Waldeyer, que está conformado por un adenoide, 2 amígdalas tubáricas, 2 amígdalas palatinas y una amígdala lingual. Esta es una de las localizaciones más frecuentes que presenta este linfoma. Y otra de las características clínicas importantes que tenemos que tomar en cuenta en la presentación del paciente es que va a presentar fiebre sin causa, sudoración nocturna, cansancio, pérdida de peso sin causa, anorexia. La piel va a ser pruriginosa y también puede presentar algunas petequias. La siguiente, por favor. Ahora, hablando, en la anterior diapositiva les decía lo de ganglionar, ¿no? Ahora extraganglionar, la afección primaria o secundaria de este tipo de linfoma comprende de forma de zona extraganglionar al tubo digestivo, a la piel, al hueso, al cerebro y a otros como la médula ósea. En esta imagen podemos ver una afección primaria o secundaria del hígado y el vaso. Bueno, en esta imagen es principalmente el vaso, donde podemos observar una masa grande en el mismo. Y en el Robbins no venía más información, igual lo busqué, pero no venía mucha información acerca de estas manifestaciones extraganglionares, pero pues como podemos ver en la imagen, sí se ve realmente, pues supongamos que es una parte del vaso y pues sí mide alrededor de 4 centímetros esta masa, ¿no? Entonces, como podemos observar, pues sí es un tipo de linfoma muy invasivo y muy agresivo que invade la mayor parte de los tejidos en las que se va a localizar. Ahora, déjame comentar algo de eso. Sí, las características macroscópicas, si ustedes las ven, no se parece, por ejemplo, a pesar de que es una neoplasia maligna, no se parece a como los habíamos revisado en el módulo de patología de las neoplasias, ¿no? Donde había necrosis, donde había hemorragia, donde se veían esas masas tumorales así como muy impresionantes. Aquí, por lo regular, los linfomas en las características macroscópicas suelen ser masas que les dicen como blandas, que si ustedes la tocaran, pues se sentiría muy suavecito. Aunque está irregular, pues más o menos sí se ve delimitados los bordes, dónde empiezan y dónde terminan, ¿no? Dónde es la lesión y dónde es lo normal. Y tienen un color blanquecino.
Eso también es otra característica. De hecho, en algunas literaturas lo describen como si se pareciera tanto en consistencia, en color, a la carne de pescado, como a los filetes. Así ven que es como esa carnita blanquita, que a eso se pudiera parecer. Ok. Muchas gracias, doctora. Ahora, como les decía, ¿no? Estos tipos de tumores pues van a ser muy agresivos y sin tratamiento van a crecer pues rápidamente y pueden llegar a ser mortales. El tratamiento de elección en este tipo de linfoma va a ser quimioterapia combinada intensiva y en el Robbins mencionaban que del 60 al 80% van a alcanzar la remisión completa y entre el 40 y el 50% se van a curar dependiendo de la evolución de este linfoma. Y también mencionaban que el tratamiento complementario con anticuerpos anti-CD20 pues iba a ser iba a mejorar la respuesta del pronóstico, porque pues por lo mismo que les comentaba, ¿no? El tipo de marcador de este tipo de linfoma pues es el primordial, pues es CD20. El siguiente, por favor. Ahora, la verdad es que no venía mucha información del Robbins, pero yo busqué el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de linfoma. En cuanto al diagnóstico, pues como hemos estado viendo, las tomografías computarizadas pues se van a usar rutinariamente para la evaluación de estos pacientes con los subtipos de linfoma no Hodgkin, pero la tomografía por emisión de positrones y galio son mucho más útiles porque pues vemos más específicamente este tipo de linfoma por lo mismo de que son muy agresivos. Ahora, en cuanto, ya lo habíamos igual hablado en clases anteriores, lo de la biopsia por Trucut, que también pueden ser factibles, pero esto siempre y cuando no se tenga el tejido muy accesible. Y también se dice que se puede hacer con precisión una biopsia, ya sea de tejido ganglionar o extraganglionar, como ya les había mencionado anteriormente. Y pues ya. La siguiente, por favor. Bueno, aquí yo les había puesto esta clasificación que, bueno, ya la tomamos muchas veces durante las clases. No creo que sea muy factible que lo lean ni nada de eso, pero no. Bueno. Sí, se las puse para que nos acordemos de este tipo de clasificación. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, este tratamiento la verdad es que implica un abordaje muy multidisciplinario, porque pues se va a utilizar diferentes tipos de fármacos, así como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto al tratamiento farmacológico que encontré más popular en Estados Unidos, era con las siglas R-CHOP, lo que significaba las siguientes: era ciclofosfamina, danorubicina. Sí. Perdón, doctora. Oncovir y prednisona más rituximab, que es el R. Este tipo de tratamientos, de acuerdo al avance que presentaba cada paciente, se le iba a dar de 3 a 6 ciclos. Realmente no investigué mucho sobre las, ¿cómo se llama? Los medicamentos. Sí, la posología y todo eso. No te preocupes, acuérdense que la finalidad ahorita al grado escolar que ustedes están, en esta materia, en patología, no es tanto enfocarnos tanto a la posología y farmacocinética, farmacodinamia. Está bien conocer los tratamientos a grandes rasgos nada más. Ok, doctora. Y bueno, de acuerdo al tratamiento que se le da a cada paciente individualizado, pues se puede esperar tasas de curación entre el 70 al 80%, a pesar de que, pues como les mencionaba, ¿no? Este tipo de linfoma es muy agresivo, pero pues sí, bueno, yo entendí así que sí había cura dependiendo el avance de esta enfermedad o el estadio. Como les menciono ahí en la diapositiva, de 70 a 80% en estadio 2 y hasta un 85% a 90% en un estadio 1, dependiendo de la escala que
que les había puesto de Ann Arbor, bueno, en las anteriores diapositivas. Y la siguiente, por favor. Bueno, por mi parte ha sido todo, pero les voy a hablar sobre mis libros. No sé si quiera agregar algo más, doctora. Pues básicamente lo comentaste, es la forma más agresiva. Bueno, no es la más agresiva, hay otro más agresivo, pero digamos que es la más frecuente dentro de los agresivos, ¿no? Solamente que muchos de ellos, acuérdense que primero fueron un linfoma folicular y que se transformaron. Acuérdense que en el linfoma folicular pasa tanto tiempo en que se diagnostique y no da síntomas y está ahí de forma indolente, y entonces pasa tanto tiempo que llega un momento en el que ese linfoma folicular se transforma en un linfoma difuso, y es entonces cuando ya empieza a diseminarse o a ser más agresivo. Una traslocación característica justo aquí en el difuso no la hay. O sea, solamente podríamos, si acaso, decir que la alteración en BCL6 y ya. Y entonces, conforme vayamos viendo los demás, vamos a ir viendo entonces al final como qué cosas o qué características con qué característica podemos diferenciar cada uno de ellos. Del linfoma folicular podemos decir hasta ahorita que es el más frecuente de los de bajo grado, ¿no? Es 14-18 y hay una mutación en BCL2. De pues lo que podemos decir es que es agresivo, surge muchas veces de un linfoma folicular y su alteración característica pues es la mutación en BCL6. Y ya vamos a ir viendo después con cada uno de ellos. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ahora lo de mis libros. Yo puse estos dos. Cabe mencionar que esas imágenes pues las tomé yo porque pues son mis favoritos y los tengo yo por alguna razón. El primer libro se llama El Club Dumas, por el autor español Arturo Pérez Reverte. Este libro, la verdad, tiene mucha historia en mi vida porque fue cuando iba en la secundaria. El maestro que yo tenía, la verdad, era muy, muy inteligente y nos decía que este tipo de libros no se leía a nuestra edad o no se leía solos, porque tiene una como literatura compleja de leer. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, el por qué un profesor de secundaria nos decía que leyéramos esto, ¿no? Y la verdad es que este libro me pareció muy importante o muy fascinante de leer porque el doctor, bueno, era doctor porque decía él que tenía doctorado en, no recuerdo la verdad en qué, pero lo recuerdo muy bien que decía eso. Entonces este doctor nos decía mucho que bueno, nos hacía como hincapié, cuando lo leíamos él nos iba ayudando de la mano, porque realmente, pues la verdad a mí sí me costó entender este tipo de literatura. Si tienen oportunidad de leerlo, está muy padre, es un libro, ¿de qué trata? Bueno, este libro trata es como de miedo, digámosle así, se trata de como de investigar un asesinato, pero realmente el asesinato es en base a un libro. Entonces, o sea, es un libro que contiene un asesinato de un libro. No sé, es como difícil de explicar, pero está muy padre. La verdad es que este autor me gusta mucho y es uno de mis autores favoritos. Y el siguiente libro que puse aquí se llama Ciencias, Preguntas y Respuestas. Y bueno, este libro, la verdad, es como que el top en los libros de mi vida, porque con este libro decidí estudiar medicina. Este libro me lo dieron cuando yo era muy pequeña. Me lo dio una de las personas más importantes en mi vida. Entonces, pues gracias a este libro es como me di como cuenta de que yo quería estudiar medicina. Este libro se trata de un buen de cosas. Viene así como ¿por qué respiramos? ¿Por qué tenemos corazón? ¿Cómo bombea la sangre? ¿Por qué tenemos huesos? Preguntas muy básicas que realmente me fascinaba a mí leer y que
en su momento me llegué a aprender hasta las páginas, las leía yo y yo ya sabía lo que decía. Y también viene acerca de los animales, de la naturaleza, de fenómenos naturales. Entonces, pues la verdad me gusta mucho y lo tengo desde muy pequeña. Y pues ya. Sí, me imaginé que se lo tenía desde pequeña. Sí. Se ve que va dirigido a niños, ¿no? Sí, sí, es muy Ok, fácil de leer este muy libro. fácil. O sea, viene preguntas súper concisas y muy fáciles de entender, pues obviamente como era para niños, pero pues de ahí yo dije, órale, o sea, tenemos un corazón, tenemos células, de qué estamos hechos, y la verdad me gustó y de ahí, la verdad, Qué surgió mi interesante, pasión. muy bien, Jessica, muchas gracias. Sí. Si tienen dudas, chicos, o preguntas de este tema, todavía falta que veamos Burkitt, ¿no? Y linfoma MALT para terminar de ver linfomas de tipo B. Entonces, creo que sí nos tardamos un poco en estos, pero Burkitt creo que es rápido, pero ya no nos da tiempo porque ya tienen clase. Entonces, lo dejamos para la siguiente clase. De lo que vimos hasta ahorita, ¿tienen preguntas?